Hola, muy buenas tardes, intelectuales. El día de hoy, 30 de noviembre de 2010, precisamente en la entrevista que les había prometido, manejando el tema de este mes de noviembre, que es mujer, quise pues terminar esta serie que estamos realizando con respecto al tema mujer, con un tema muy importante desde esta página, Eliana Jiménez, que tiene que ver con Biblia, reforma y dignidad de la mujer. Y para eso, pues ya les había comentado que había invitado al doctor César Vidal. Doctor César Vidal, bienvenido. Para mí es un gusto tenerlo aquí en este programa. Bueno, es un gusto compartido. Muchísimas gracias. Bueno, doctor César, pues gracias por su tiempo, pues sabemos ahorita que está movilizándose de un lado para otro. Quisiera que primero preguntarle algo frente al tema de dignidad de la mujer. Usted que conoce tanto de historia, pues, me gustaría como que de pronto nos comentara históricamente cómo se ha visto la mujer a través de las distintas etapas. Bueno, vamos a ver, ese es un tema complejo, tengo que decir que es un tema en el que yo he trabajado durante muchos años y que de hecho mi próximo libro que va a aparecer en unos meses es un libro dedicado a la mujer, la reforma y cómo la reforma implicó un cambio en la visión de la dignidad de la mujer. Es un libro que va a aparecer en español y en inglés al mismo tiempo, de manera que es algo muy fresco. Buena parte del inicio de ese libro está centrado en la cuestión que usted ha señalado, cómo ha sido esa visión de la mujer a lo largo de la historia. En términos generales ha sido una visión muy negativa, es decir, la mujer era un personaje considerado de segunda categoría, en muchísimas ocasiones además de segunda categoría relacionada con determinados roles y en muchísimas ocasiones además un ser humano que era prescindible. Por ejemplo, dar alguna pincelada en cuanto a esto que estoy diciendo. Una mujer que, por ejemplo, hubiera nacido en la Roma de la época de Jesús y de la época del apóstol Pablo, se encontraba en una situación de deporte de riesgo de manera literal. Por ejemplo, aproximadamente el 95% de las familias no tenían jamás una segunda hija. Si nacía una segunda hija, lo normal era que la mataran y generalmente que la mataran arrojándola a la alcantarilla, es decir, iba a parar al desagüe. Y es curioso cómo hay excavaciones arqueológicas del Imperio Romano donde las alcantarillas están llenas de cadáveres de niños no queridos y esos niños en un 80%, a veces más, eran mujeres. Esa mujer, por supuesto, era un personaje al que se consideraba de forma perpetua menor de edad y pasaba del control del pater familias de su padre en los primeros años de su vida al control de su esposo. Y además lo hacía en una fecha muy temprana. De hecho, lo normal es que a una niña se la casara nada más tener su primera menstruación y por lo tanto se produjeran matrimonios con 12, 11, 10 años. La ley de las 12 tablas, por ejemplo, ya castigaba el adulterio de la niña de 10 años, de modo que en ese sentido la idea era bastante clara, con lo cual la mortalidad de las mujeres era elevadísimo. Uno puede imaginar lo que es, por ejemplo, verse sometida a un parto con 11, 12, 13 años. Y es curioso cómo escritores importantes de la antigua Roma hacen referencia a esa esposa que se les ha muerto en un parto con solo 11, 12, 13 años. Esa situación, que es la de la cultura clásica, una cultura enormemente relevante y que tenía lógicamente sus grandes brillos, pero también sus sombras, como por ejemplo el trato de los enfermos, de las mujeres o de los esclavos, es una situación que se prolonga a lo largo de la Edad Media porque los cambios que realiza inicialmente el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era acaban en el siglo IV, cuando el cristianismo se institucionaliza como religión del Estado. Los textos de los teólogos católicos, por ejemplo, de la Edad Media sobre la mujer, bueno, realmente son pavorosos. La mujer es comparada con un saco de pus, la mujer es definida como la puerta del pecado, y hay que tener en cuenta que, claro, una teología controlada por varones que además eran célibes y que suponemos que tendrían tentaciones hacia las mujeres, en vez de pensar que quizás su sistema era el erróneo al negarles el matrimonio, por el contrario, consideraban que la culpa era totalmente
delante de la mujer. La mujer era un instrumento del diablo las 24 horas del día y, de hecho, pues tenía alguna excepción en la madre, cosas de este tipo, por supuesto en la figura de la Virgen María, pero en términos generales era una visión negativa. De modo que históricamente, prácticamente hasta el siglo XVI, hay una visión enormemente negativa acerca de la mujer. Se la considera además como la responsable de la entrada del pecado en el mundo, como un acicate hacia romper con lo que es el cristianismo y, desde luego, además, como un ser de segunda, de tercera categoría. Incluso, y con esto concluyo esta introducción bastante prolongada, incluso un personaje ilustrado como Erasmo de Rotterdam decía que, bueno, que hay algunas virtudes que se aprecian en las mujeres, ¿no? A veces pueden ser cariñosas, simpáticas, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso son un ser humano de segunda clase. Bueno, y usted nos comenta todo ese relato histórico muy interesante y pues nosotros lo podemos evidenciar pues también a través del dogma que también maneja el catolicismo frente al que los sacerdotes no pueden tener esposas y bueno, todo eso también hace parte de la historia frente a cómo se ha visto la mujer en ese contexto social. Aunque pareciera, doctor César, que fuera algo como de años y años atrás que la visión de la mujer o la dignidad de la mujer fuera algo realmente como que no, nosotros ya superamos el irrespeto o superamos esa visión de pronto un poco, algunos la podrían catalogar como machista, ¿sí? Pero realmente vemos que la Biblia, como nos enseña, y yo creo que usted pues lo puede de pronto especificar o revisar un poco mejor, cómo la Biblia eleva ese nivel de la mujer. Hace poco me estaba leyendo un libro, no sé si usted conoce, hay un pastor en Estados Unidos que se llama John MacArthur, en la iglesia Gracias a Vosotros, y ese libro se llama 12 mujeres extraordinarias. Espero apenas salga su libro, doctor César, conseguirlo y leérmelo, la verdad. Y este libro de 12 mujeres extraordinarias comenta el pastor John MacArthur hablando de que cuando el evangelio es eclipsado por la religión, cuando el evangelio es eclipsado por la represión, la dignidad de la mujer se ve cuesta abajo. Y cuando el evangelio es realmente rescatado, y pues en esto obviamente sabemos que la reforma protestante que cumplió hace poco 500 años, cuando este evangelio es rescatado, esa dignidad de la mujer se eleva a nivel legal, a nivel político, a nivel social. ¿Qué nos podría usted comentar frente a esa influencia de la reforma? Esto es bastante claro, es decir, el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de recuperación de dignidad de la mujer. Jesús tenía una serie de discípulas aparte de los discípulos, hay nombres que incluso se mencionan específicamente, como era el caso de Susana. Jesús es un personaje que sorprende a sus propios discípulos cuando se pone a hablar con una samaritana y de pronto los discípulos ven que Jesús se ha puesto a hablar con una mujer y dicen, bueno, ¿cómo es posible que un rabino esté hablando precisamente con una mujer? Jesús es un personaje que además entre las primeras apariciones y como primeros testigos de la resurrección cuenta con mujeres, y esta es una situación que no cambió en el cristianismo primitivo. La primera carta de Pablo, que es la carta a los Gálatas, insiste en un hecho central como que en Cristo no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer. Y de hecho basta ir, por ejemplo, al capítulo 16 de la carta a los romanos, donde Pablo dirige saludos a distintos colaboradores en Europa y en Asia Menor, y prácticamente el 50% son mujeres, algo absolutamente inaudito, algo imposible de comprender en esa sociedad del siglo I. Las referencias de Pablo a mujeres en sus cartas son continuadas y además gente que formaba parte de su equipo. Ese elemento que desaparece durante la Edad Media y que es sustituido por toda una visión muy misógina de la mujer que viene de la cultura clásica y que absorbe el catolicismo y que continúa estando presente en sociedades sociológicamente católicas, eso queda roto de manera enormemente interesante con la Reforma.
porque la Reforma recupera lo que dice la Biblia, y al recuperar lo que dice la Biblia da un salto hacia atrás sobre todos los siglos del medievo para llegar al siglo I en el que se redactó el Nuevo Testamento. Sería muy largo de detallar todo esto, pero yo quisiera comentar algunos aspectos que me parecen muy claros. Por ejemplo, frente a una visión católica medieval que excluía prácticamente de manera total del culto a los fieles, hombres y mujeres, la Reforma devuelve el culto a los hombres y a las mujeres. A nosotros nos parece normal ahora un culto que es en la lengua de la persona, donde además todos participan, por ejemplo, cantando u orando en su lengua. Bueno, eso no es normal, eso es una cuestión de hace 4 días y lo recupera a inicios del siglo XVI la Reforma, tanto para hombres como para mujeres. La Reforma, al mismo tiempo, insiste en el acceso de la mujer a la educación. En la Iglesia Católica, durante toda la Edad Media, no consideraba que el hecho de que la gente tuviera educación era importante. De hecho, se podía perfectamente llegar a los altares y ser santo sin saber leer y escribir. Fray Martín de Porres, por ejemplo, un conocido santo peruano, pues fue analfabeto toda su vida. Mientras que la Reforma, como es una visión espiritual que descansa sobre la Biblia, y leer la Biblia exige saber leer y escribir, empieza desde muy temprano en el siglo XVI a abrir escuelas a las que tienen acceso tanto hombres como mujeres. Por poner un ejemplo bastante claro, cuando cesa el dominio colonial en la mayor parte de Hispanoamérica, a inicios del siglo XIX, el porcentaje de gente que sabe leer y escribir es apenas de un 10%. No porque los trataran peor que a los españoles de la península ibérica también estaban por debajo del 10%. Bien, había denominaciones protestantes como los cuáqueros que tenían un 100% de alfabetización, hombres y mujeres al mismo tiempo. Y en el caso de, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, que llegan a mediados del siglo XVII a lo que ahora es Estados Unidos, prácticamente el 70% de las mujeres sabía leer y escribir, más del 80% de los hombres sabía leer y escribir. Pero posiblemente donde más se recupera la dignidad es en una visión positiva de la mujer. Uno puede leer, por ejemplo, de manera especial a lo que son los autores puritanos, a los que son los autores de la Reforma, en relación con la mujer, su relación con el hombre, y hay páginas de una belleza extraordinaria. Primero, se recupera la belleza del sexo. El sexo no es algo sucio, no es una fornicación tolerada, como afirmaba Santo Tomás de Aquino, sino que el sexo forma parte de lo que es el propósito de Dios para el hombre y la mujer. Y además, hay multitud de páginas en las que se insiste en que posiblemente no hay nada más hermoso en esta tierra, más allá del amor de Dios, que el amor entre un hombre y una mujer. Las imágenes que a veces se utilizan son muy bellas. Se habla del hombre y la mujer que se aman de la misma manera que dos instrumentos musicales se conjuntan al interpretar una pieza. Se habla del hombre y de la mujer como la mujer es descrita como el gran regalo de Dios al hombre. Incluso en algún caso hay autores puritanos que señalan que, bueno, hay gente que dice que no hay más remedio que tener una mujer, ¿no? Hay una serie de necesidades que, en fin, tienes que soportar tener una mujer al lado para que te las cubran, y ellos dicen, no, es todo lo contrario, es una gran bendición el hecho de tener una mujer que comparte la vida de un hombre, porque efectivamente están hechos el uno para el otro. Ahí hay toda una recuperación de la dignidad de la mujer, de la dignidad del matrimonio, de la dignidad de la sexualidad, de la dignidad del compañerismo, que realmente ha estado ausente de la historia del cristianismo durante más de 1000 años a lo largo de la Edad Media, y que cuando uno lo lee en la actualidad incluso te llevas la sorpresa de ver que hay unas páginas de una belleza que incluso ahora serían raras encontrarlas. Voy a añadir un ejemplo más que me parece interesante. Esa recuperación de la dignidad de la mujer insiste en que incluso las tareas más humildes que pueda realizar una mujer son enormemente dignas y santas. Por ejemplo, hay varios pasajes de Lutero, de Calvino, comentando la Biblia, donde se dice que la gente desprecia las tareas del ama de casa.
considera que el hecho de atender a unos hijos, de atender al marido, de limpiar, de cocinar, etcétera, es una tarea de poca importancia. Y la insistencia de ellos es que esa tarea es mucho más santa que la tarea que puedan desempeñar monjes, frailes, monjas en sus conventos, porque evidentemente es una tarea de amor que glorifica a Dios y que sirve a los demás. Y yo diría, por centrarnos en el ama de casa, que el ama de casa parece que está maldita. Si vive en una sociedad machista, se considera que lo que hace no tiene ningún valor. Y si la sociedad toma un soplo feminista, es la mujer tonta, que no se ha dado cuenta de lo que hace, que no le saca todo el partido que puede a su existencia, etcétera, etcétera. Hay una enorme dignidad en eso. Una mujer puede ser una directora de orquesta y hacerlo muy bien, puede ser una cirujana excelente, puede ser una psicóloga, una abogada y puede ser también una ama de casa, y lo que está haciendo es enormemente hermoso, es algo que puede tener el tinte de la santidad y que desde luego acerca a Dios a aquellos que la rodean. Excelente, doctor César. Y realmente yo rescato, mira, yo llevé muchos años, 10 años, pues trabajando en la parte organizacional de la psicología, trabajando para la industria del petróleo y realmente en este mundo hoy en día lo que le influencian a uno es el liderazgo, que una mujer se empodere, que una mujer, y yo tengo 2 hijos, ¿sí? Y estos dos, mis hijos, cuando tuve mi primera hija, yo me la pasaba trabajando tiempo completo, por las noches la veía, y después cuando tuve el segundo hijo, yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y me di cuenta en la influencia que uno como madre ejerce en sus hijos, ¿sí? Hoy en día se hablan de los influencers en las redes sociales, de que usted cambie el mundo, cambie la sociedad a través de la influencia, pero yo lo he revisado y a través de este mes, del mes de la mujer, hemos estado revisando cómo una mamá puede ser la gran influencer en la vida de sus hijos, ¿sí? Y ese papel y ese rol del valor, del respeto, de la formación de unos niños es fundamental. Y en psicología, muchos psicólogos obviamente no podrían en este punto disertar conmigo frente a lo que tiene que ver de la influencia tan grande que ejerce el aprendizaje de los hijos, el rol de la familia y por ende pues de la madre. Bueno, no cabe la menor duda de eso. Yo durante años dedicaba un editorial de mi programa diario de radio. Al hablar de la mujer trabajadora, hablaba de la mujer que trabaja y trabaja en casa. Es decir, efectivamente todo el mundo habla de ir hacia posiciones de liderazgo, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero hay otras posiciones que no se miran, que no se consideran y que tienen una enorme importancia. Si pudiéramos cuantificar solo en términos económicos lo que ahorra a una sociedad en policías, en jueces, en penitenciarías, en trabajadores sociales, en asistentes, la labor de socialización que realizan las madres, bueno, eso es el presupuesto de muchas naciones. Y eso tiene una enorme importancia, es decir, el niño aprende lo que está bien y lo que está mal desde la familia. En los primeros años, además, la referencia de la madre es una referencia omnipresente. Y eso tiene un enorme papel. Y efectivamente, si la madre lo hace bien, el impacto que eso tiene en esa criatura y que tienen los que lo rodean y en la sociedad es inmenso. Y si la mamá lo hace mal, el resultado puede ser verdaderamente catastrófico hasta unos extremos auténticamente trágicos. Y yo creo que ese es un elemento que hay que recordar. Y efectivamente darse cuenta de que, vamos a ver, un médico, un arquitecto, un ingeniero, lo puede ser mucha gente. Un buen padre y una buena madre ya es menos gente. Y el impacto además es muy claro. Y yo creo que la carrera profesional que pueda tener una persona, y no me estoy refiriendo a una mujer solo, me refiero también a un hombre, es de menor relevancia que el papel que cumple como madre o como padre. Exacto.
Además que los niños, ¿no? Son etapas que uno como madre, yo creo que el problema social de hoy en día también frente a esto es que la idea que se le está vendiendo a las madres de que el quedarse en casa embrutece, ¿sí? Y que pues no poder brindar esas herramientas a los hijos. Por ejemplo, yo que estudié psicología tantos años, oiga, cómo mi formación también no puede ayudar para estas dos criaturas que están a mi cargo y que pues realmente puedo aportar mucho más allá que con cualquier capacitación, charla, conferencia en cualquier otra industria, ¿sí? Bueno, y no solamente en cuanto al aporte, que el aporte social es innegable, sino también en cuanto al aporte para esa persona. Es decir, uno puede, si es escritor como es mi caso, quizá escribir un libro más, o puedes dirigir 100 programas de radio más, como es mi caso, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedes hacer es volver atrás en el proceso de crecimiento de tus hijos. Lo que tú no hayas vivido con tu hijo a los 8 años, a los 9, a los 10, a los 6, a los 15, no te lo va a devolver nadie. Ese libro a lo mejor lo puedes escribir en el futuro o habrá conferencias que puedas dar en el futuro y las puedas sustituir. Pero aquello que no has podido vivir con tus hijos, no lo vivirás ya. O sea, el tiempo se pasó, el tren se marchó. Doctor César, quisiera retomar algo que usted ha dicho y de pronto no sé si podríamos estar cerrando un poco ahí. Algo frente al tema de la mujer, que usted ha tocado muy bien frente a esa mujer compañera, ya pues tocamos como la mujer frente a como que el papel de madre, pero frente al papel de compañera y hoy en día, como la Biblia, pues también hay muchas iglesias, pero hay pocas iglesias en las cuales se rescate la veracidad, la inerrancia de la escritura. Frente a lo que tiene que ver con las parejas. Hoy en día hay toda una connotación social de que la mujer en la parte sexual es solo como algo lo pecaminoso. Mire, doctor César, que he hablado con muchos profesionales en psicología, también con compañeras, parejas, donde veo una creciente, un marcado problema a nivel de las parejas frente a la connotación de la pareja desde lo sexual y enmarcan mucho el tema de que los hombres hoy con la profundización de la pornografía, prácticamente esa dignidad de la mujer y esa integralidad de la mujer frente a que ella es madre, es esposa y es también pareja a nivel íntimo, se ve prácticamente como disociado, como relegado, es decir, una mujer es para la cama y otra mujer es para mi compañera y madre de mis hijos, y eso es... Bueno, eso forma parte también de una herencia hispano-católica, ¿no? No es nada raro y de hecho incluso hay anécdotas y episodios de la historia de España que tienen su lado cómico y su lado trágico a la vez, ¿no? Por ejemplo, en distintos estamentos sociales donde se consideraba que lo normal era tener aparte de la esposa un amante, ¿no? Y se cuenta la anécdota de aquella mujer de un burgués catalán que llegó al liceo y de pronto vio a la querida de otro burgués y dijo, la nuestra es mucho más guapa. Y entonces es la idea de que, bueno, eso forma parte también, pues como un automóvil más caro o una casa más grande. Eso es una destrucción del ser humano y es, por supuesto, una pérdida enorme de dignidad por parte de la mujer. Realmente la relación entre un hombre y una mujer tiene sentido en la medida en la que es integral. Por supuesto, hay un elemento de carácter sexual y es muy importante, pero hay un elemento de compañerismo, hay un elemento de paternidad compartida, hay un elemento de proyecto de vida y de proyecto de futuro, y ahí es cuando nos estamos encontrando realmente con una pareja en un sentido pleno y también con una pareja de acuerdo a la cosmovisión que aparece en la Biblia, para aquellas personas que además sean creyentes. Y lamentablemente nuestra sociedad ha roto eso. A mí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones el testimonio de mujeres, a veces más jóvenes, a veces menos jóvenes, que me decían que estaban hartas de verse reducidas a la condición de ser una simple vagina. Es decir, realmente el único interés que tenían la sensación de que provocaban en los hombres era eso. En alguna ocasión
fin, he tenido que escuchar historias tremendas. La persona que se iba a la cama con un señor una noche y al día siguiente el señor iba a buscar el desayuno y ya no aparecía, ¿no? Y entonces esta persona lloraba y decía, pero bueno, por lo menos se podía haber despedido. Bueno, no merecía ni una despedida lo que había sucedido esa noche. Yo creo que frente a esa idea, y no cabe la menor duda de que la pornografía es uno de los factores que ayuda, hay que recuperar una idea integral, y una idea integral de la mujer y de la relación entre un hombre y una mujer. Excelente, sí, señor. Y bueno, y ahí es cuando la Biblia, obviamente, aunque para algunos hoy en día parece ser que sea un libro ya donde no es moderno, es un libro que debería estar por allá bien apartado, lo que nos muestra a través de, pues, de la palabra cuando habla de que el hombre pues debe gozarse en la mujer de su juventud, sí. y cuando comenta pues que el hombre debe ser marido de una sola mujer, hay algo que mucha gente, y yo hasta hace un tiempo también pensaba, yo decía, oiga, sí, la Biblia como que es machista, porque no había de pronto en realidad frente a los relatos históricos que tiene la Biblia, y pues cuando hay relatos históricos no se puede negar pues cómo la mujer pues ha sido maltratada pues en esos relatos y cómo ha sucedido distintos episodios, pero cómo la Biblia y cómo Dios a través de su palabra eleva ese nivel de la mujer como la compañera, como usted lo está comentando, como la amiga, como la confidente, y pues como una gran ayuda para la humanidad y para el esposo. ¿Sí? Bueno, de hecho, por citar solamente dos pasajes que me parecen interesantes, en ese sentido, si uno va al último capítulo del libro de los Proverbios, hay un canto a la mujer integral que es bellísimo, en el cual uno descubre no una mujer que es unidimensional, sino una mujer que tiene un polifacetismo tremendo. Y ese polifacetismo pasa por actividades fuera de casa, pasa por el hecho de ser esposa, pasa por el hecho de ser madre, pasa por el hecho de educar a mujeres más jóvenes, etcétera, y es impresionante. Pero si uno va al Cantar de los Cantares sucede lo mismo, donde además incluso la relación entre un hombre y una mujer es analizada desde distintos periodos de la vida. No es igual el noviazgo, en el cual no queremos que se despierte la sexualidad porque todavía no es el momento de la sexualidad, que ese momento del matrimonio en que la sexualidad contiene una serie de elementos que no solamente son de placer, sino de comunión, de descanso, de identificación, de manifestación de amor, etcétera, etcétera. Y yo creo que frente a estas visiones tan planas, de una sola dimensión, absolutamente reduccionistas, pobres de la mujer y de la sexualidad, hay que recuperar esa visión integral que aparece en las páginas de la Biblia. Exacto. Muy bien, doctor César. Bueno, doctor César, le agradezco por este espacio. De verdad que pues para mí es un honor poder compartir pantalla con usted. Muchísimas gracias también por todo lo que nos ha aportado a través de cada uno de sus libros, que realmente pues lo valoro mucho. Estoy pendiente de su programa de La Voz. La Voz con César Vidal. Entonces, para aquellos que me siguen en esta página, Eliana Jiménez, pueden seguir al doctor César Vidal en www.cesarvidal.com, y esperamos ansiosamente el libro que va a sacar frente al tema de dignidad de la mujer, Biblia y reforma y dignidad de la mujer. ¿Como para cuándo lo tiene programado, doctor César? Yo creo que va a aparecer a inicios del año que viene, en la primavera del año que viene. Perfecto. Bueno, estaremos ahí pendientes, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien en esa entrevista que tiene ahorita. Sí, es a donde voy ahora mismo, y muchísimas gracias a usted, ha sido muy gentil. Bueno, muchas gracias, doctor César, por sacar de su tiempo, y que Dios le bendiga. Se cuida. Igual, Dios les bendiga mucho.